Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a repasar soluciones intravenosas. ¿Sí? Recordar que el agua corporal total representa el 60% dentro de los compartimentos extracelular, que es al 20%, y el intracelular, ¿sí?, que corresponde al 40%. Ahora bien, en el extracelular tenemos a su vez el espacio intersticial y el intravascular. El intersticial representa el 15% y el intravascular el 5%. ¿Por qué esto es importante? Pues porque el intravascular es el espacio que vamos a infundir las soluciones intravenosas para que a su vez ese líquido difunda hacia el espacio intracelular y nuestras células se mantengan en un estado óptimo de hidratación. Vamos a recordar también las fuerzas de Starling, ¿sí? Las fuerzas que tenemos en un vaso sanguíneo son las que hacen que salga el agua o bien que permanezca en el interior. Dentro de estas tenemos a la presión oncótica, que está mediada por las proteínas, especialmente la albúmina, y esta hace que el agua permanezca dentro, es decir, es una fuerza que hace que el agua permanezca dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Y la presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática, pues es el volumen, está mediado por el volumen que se encuentra en el intravascular. Obviamente si infundimos alguna solución, algún cristaloide, por ejemplo, pues lo que estamos haciendo es incrementar el volumen y por lo tanto estamos incrementando la presión hidrostática, y la presión hidrostática va a ser, o es una fuerza que tiende a sacar el líquido, ¿sí?, del intravascular, es decir, hacia el espacio intersticial. Entonces, ¿de qué forma nos podría afectar esto? Pues bueno, si existe una condición en la que la presión coloidosmótica o presión oncótica, es decir, no hay proteínas o no hay albúmina por algún estado de desnutrición, pues vamos a tener que no hay que retenga al agua, y entonces vamos a tener una fuga de líquido al espacio intersticial. Esos son los edemas en los estados de desnutrición severo, como el kwashiorkor y el marasmo. Y en los estados de lo otro que puede cambiar, o lo otro que podemos ver modificado, pues es la presión hidrostática. Si aumentamos, si aumenta el volumen, ¿sí?, pues evidentemente va a aumentar la TA, y si aumenta la TA, entonces este líquido puede fugar hacia el espacio intersticial. ¿En qué casos vemos esto? Por ejemplo, en el edema pulmonar, que lo vemos cuando nos sobrepasamos de líquidos. Entonces esta presión hidrostática rebasa la presión que sostiene un capilar y por lo tanto hay fuga al espacio intersticial. Ahora bien, dentro de las soluciones que vamos a manejar tenemos los no sanguíneos, los sanguíneos, que son los componentes como el concentrado eritrocitario, ¿sí?, el concentrado eritrocitario, el plasma fresco congelado, transfusión de plaquetas o bien de crioprecipitados. Y dentro de los componentes no sanguíneos tenemos a los cristaloides y los coloides, que como aquí lo remarcamos, ¿sí?, los cristaloides son los que vamos a emplear en su mayoría, y los que ya están proscritos y no vamos a emplear, pues son los coloides. Ahora bien, dentro de los cristaloides tenemos a la solución salina, y dentro de la solución salina tenemos podemos tener al 0.9%, que es la que vamos a emplear, ¿sí?, que es la solución salina normal, que está un poquito hipertónica con 308 miliosmoles, solamente contiene
cloruro de sodio, y las que solamente van a ser empleadas por un especialista en medicina interna solamente para reposición de sodio, o bien por un neurólogo para disminución del edema cerebral. O sea, no se van a usar en la práctica médica cotidiana, es al 0.45 o al 3%. Las otras, dentro de los otros cristaloides tenemos a la Hartmann, que es lo más parecido a una solución, bueno, es isotónica y es lo más parecido a la concentración del plasma. Recordemos que tiene sodio, cloro, bicarbonato, tiene potasio y tiene calcio. Y las mixtas que es una combinación de solución salina al 0.9% con ya sea glucosada al 5 o al 10%. Y las glucosadas, que las glucosadas, depende de la cantidad de glucosa que tengan, las manejamos al 5, al 10 y al 50%. Ahora, ¿cómo se calcula? Este cálculo lo vamos a derivar en si es mayor a 60 años o menor a 60 años. Si es menor a 60 años, pues nos permite... ¿Esto por qué? Pues porque tenemos que ver la función cardíaca. Si es menor a 60 años, vamos a calcular de 30 a 40 miliequivalentes al día de solución, y si es mayor a 60 años, de 20 a 30 mililitros por kilo por día. Recordar, muy importante, las pérdidas insensibles fisiológicas, que normalmente pues perdemos líquido a través del sudor, de las heces, ¿sí? Y un estimado de 0.5 mililitros por kilo por hora. Ahora bien, hay otras condiciones que generan que se incremente esta pérdida insensible. ¿Qué condiciones son estas? Bueno, pues como la fiebre, la taquipnea, diaforesis o estados de ventilación mecánica hacen que el requerimiento de líquidos sea mayor. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo 1, tenemos un masculino de 40 años que está posoperado de hernioplastia, peso de 70 kilos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es 40, ¿sí? Que estamos viendo que le corresponde de 30 a 40 porque es menor de 60 años. 40 por 70 kilos, 4 por 7, 28, y hacemos un redondeo a 3.000 mililitros en 24 horas. Entonces, como las bolsas vienen ya sea de 250, 500 o 1.000 mililitros, entonces calculamos 1.000 para 8 horas. ¿Y qué solución? Pues básicamente cualquier solución, ¿sí? Ya que no vamos a reponer, no vamos a hacer una reposición de un aporte calórico, no queremos reponer electrolitos, no queremos corregir un estado de hemodinamia, simplemente queremos reponer el volumen que necesita durante el ayuno de este paciente. Vamos a observar otro ejemplo. Ejemplo 2, vamos a suponer que tenemos a un hombre de 75 años, igual, posoperado de hernioplastia, 60 kilos. En este caso estamos hablando de una persona mayor a 60, entonces aquí es de 20 a 30 mililitros por kilo por día. Entonces multiplicamos 30 por 60, 3 por 6, 18, son 1.800, redondeo a 2.000 mililitros en 24 horas. Esto significa que voy a infundir 1.000 mililitros para 12 horas. ¿Y qué solución? Pues cualquier solución, ya que no tiene ninguna patología, no voy a reponer electrolitos, no está deshidratado, simplemente voy a reponer los requerimientos en 24 horas de esta persona. Vamos a observar otro ejemplo. Mujer de 55 años llega a urgencias por presentar una deshidratación severa secundaria a una gastroenteritis probablemente infecciosa. Pesa 50 kilos y tengo estos vitales: 90-50 de TA, ¿sí? Una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 24, temperatura 39 grados centígrados,
saturación de oxígeno al 94% al aire ambiente, esto significa una FiO2 al 21%. Entonces aquí, como es menor a 60 años, pues mi cálculo, recordemos que es 30 a 40 mililitros por kilo, entonces 40 por 50 son 2000, pero estimo además que aquí lo que me conviene corregir son dos cosas, o sea, necesito corregir su estado hemodinámico, ¿sí? Primero, y además ver que su pérdida insensible ha aumentado por la fiebre, ¿no? Entonces, como esto es prioridad, tengo que, y además estimo que entre la diarrea, vómito que ha tenido y la fiebre, pues a lo mejor traigo un déficit con ella de unos 500 o 1000 mililitros dependiendo del número de evacuaciones que haya tenido. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es administrar 500, ¿sí? Voy a administrar 500 o puedo administrar 1000, dependiendo del estado de hidratación y sobre todo el estado hemodinámico del paciente, de solución salina o Hartmann. Aquí no me conviene utilizar una mixta ni una glucosada porque la prioridad no es realizar un aporte calórico. En bolo. ¿Por qué en bolo? Porque el bolo me va a permitir, ¿sí?, administrarlo de tal, o sea, rápido para que ya no siga hipotensa y ya no esté taquicárdica. Y después administro 1000 para 12 horas. Obviamente, pues esto va acompañado de tratar la causa, ¿no?, adyacente. Si no trato la gastroenteritis, pues va a seguir perdiendo líquido, ¿sí? Y vamos a cerrar con un ejemplo más. Bueno, vamos a recordar que tenemos que tener presente la osmolaridad. Esto nos va a servir mucho si estamos en estados de hiperosmolaridad, pues a lo mejor conviene emplear más una Hartmann que una salina, ya que la salina, recordemos que es ligeramente hipertónica. Tenemos que revisar el estado de hidratación de un paciente. No es lo mismo hacer una reposición normal a que veamos que está ya sea con un estado hemodinámico comprometido o bien deshidratado. Revisar electrolitos, esto es sumamente importante. Tomar en cuenta pérdidas a tercer espacio, por ejemplo, una pancreatitis, ¿no?, hace mucha pérdida a tercer espacio, o una oclusión intestinal, ¿no?, o algún abdomen agudo de origen quirúrgico, pues puede tener también pérdidas a tercer espacio. Y recordar las pérdidas insensibles. Gracias.